Y en la entrevista esta tarde, aquí en la sala de Ahora Oaxaca Noticias, nos da mucho gusto recibir al diputado César Mateo Benítez. Diputado local, muchas gracias por aceptar la invitación de Ahora Oaxaca Noticias, bienvenido. Gracias, al contrario, Guillermo, es un placer de verdad. Muchas gracias a todos tus compañeros y un saludo a todo tu auditorio, obviamente. Oiga, lo entrevistamos y creo que el tema que trae es muy interesante porque es la salud y la vida de nuestras infancias. Sí. Presentó usted recientemente una iniciativa de proyecto de decreto por el que se establece el Día Estatal por el Derecho de las Infancias a la Alimentación Sana. Pero esto tiene un trabajo ya de varios años, sí. El retiro de la comida chatarra de las escuelas, Así el uso de plásticos de un solo uso. Exacto. En fin, coméntenos, por favor, diputado, todo eso. Pues muchas gracias y buenas tardes de nuevo a todos. Fíjate que sí, efectivamente todo esto nace ya a raíz de la propuesta que hace la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. En el año 2023 se reformó el artículo 75 de la Ley General de Educación, donde ya establece claramente el gobierno federal que estamos obligados en el país ya a alejar la comida chatarra y bebidas ultraprocesadas y azucaradas de las escuelas en todos los niveles escolares. Y la ley lo establece y dice no se puede vender, regalar ni obsequiar dentro de los centros educativos y a la periferia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en diferentes ocasiones yo he subido a tribuna manifestando que tenemos una severa crisis en el país, sí, ¿no? Independientemente que mundialmente ya sea una crisis en el país, los números que arrojan tanto el INEGI como organismos internacionales y el Poder del Consumidor en México, que es una ONG que ayuda a precisar y señalar este tipo de eventos, es que en Oaxaca lamentablemente tenemos dos de los principales municipios que a nivel nacional tienen más obesidad, sobrepeso y diabetes, ¿no? En México ya tenemos el 40% de obesidad en niños y niñas y el 43% en adolescentes. Vaya, entonces, son cifras de verdad muy alarmantes, terribles de verdad, y a veces a lo mejor en la cotidianidad no medimos qué tan delicado puede ser. Hace 2 años el IMSS anunció en uno de sus informes que en ese año había invertido cerca de 50,000 millones de pesos, solamente el IMSS, en tratar sobrepeso y obesidad infantil. Imagínate, solamente en un sistema de salud que tenemos. Y bueno, y si tú en lo general le preguntas a las sociedades que los que no tienen un control médico, porque no existe en nuestras regiones, pues imagínate de qué nivel estamos hablando del asunto económico. ¿Cómo ha estado funcionando este retiro de las escuelas de la comida chatarra? Las instituciones educativas, los padres de familia, las comitivas que a veces se hacen en las propias escuelas, ¿son sensibles a esta realidad? Porque venimos bien mal acostumbrados, ¿no? De que a veces le mandamos al chavito, pues, que es lo más fácil, pues su pastelito, su lechita endulzada, y creemos que eso es pues suficiente o es inofensivo. Pero estamos abriendo la puerta a algo muy delicado, ¿eh? Sí, es muy delicado. Fíjate que he platicado con varias escuelas de mi distrito. Yo fui electo en el distrito 15 de Santa Cruz, Jojocotlán. He platicado con unos maestros en Cuilapan, en Jojo, fundamentalmente, y Sachila. Hay muy buena aceptación, hay muy buenas ideas y obviamente que los padres de familia sí entienden perfectamente bien de lo que estamos hablando, solamente que también tenemos que darles alternativas y sobre todo herramientas legales para que las leyes tengan dientes, como se dice vulgarmente, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues tenemos la reglamentación federal, pero entonces ahora tenemos que bajar propuestas como la que hice también, que está en comisiones ahorita en el Congreso, donde yo ya establezco que los ayuntamientos en sus bandos de buen gobierno empiecen a establecer las distancias de la distribución de esos productos en la periferia de las escuelas. La ley general lo establece, pero yo le estoy pidiendo a los ayuntamientos que norme. Te pongo un ejemplo muy sencillo y rapidito. No olvidemos que hace 6, 7 años, aproximadamente, si no es que 10, se empezó a normar la venta de licores en las escuelas. Y la primera norma que existió fue a 500 metros de cualquier centro educativo. Algo parecido así, porque fue un debate en esa época de muchas contrapropuestas. Y aparte había una presión de la industria, ¿no? Además, ¿no? Y en esta, déjame decirte que no es la excepción. Lamentable o desafortunadamente, hay organismos y empresas muy enfocadas a no permitir que se desarrollen este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque precisamente los estudios arrojan que la proliferación de algunas tiendas que distribuyen esos productos ha crecido también el consumo en ellos. Claro.
Tú decías algo bien importante y que incluso algunos compañeros han comentado, es que no hay que prohibir, es que no hay que sancionar a los padres, que no lo podemos combatir de esa manera. Le digo, mira, ¿cómo le podemos exigir a un papá si no les damos las herramientas y empezamos a poner en el escenario el debate y las condiciones en las que lo podemos establecer, si tenemos décadas de bombardeos publicitarios de que es lo más cercano y fácil de dar a nuestros hijos? Ahora resulta que es más fácil tener un panquecito que un sándwich sano, porque además hasta es más barato. O sea, entonces ese tipo de situaciones tenemos que empezar a analizar, y yo propuse eso para que en la venta de la periferia ya esté reglamentado, y el día 29 de abril también estoy proponiendo que se instaure el día de la sana alimentación en niños, niñas y adolescentes, a un día de celebrar el Día del Niño, ¿no? Oiga, diputado, ¿y qué tan sensibles también están siendo sus compañeros diputados de estas iniciativas? La que te platico, la primera ya está en comisiones, parece que ya hay un dictamen, estamos por aclarar algunas dudas que existen al respecto. Ojo, nosotros no estamos queriendo ni afectar, ni mucho menos sancionar a las tienditas familiares, a los comercios familiares, a la gente que tiene sus establecimientos en los pueblos y todo, no. Hemos hecho un estudio y lo acompañamos del Poder del Consumidor, donde dice que esas tienditas familiares y todo, incluso distribuyen fruta picada y cosas que son realmente aceptables en la nutrición. No comparable con los ultraprocesados e indulzados, ¿eh? Eso hay que separarlo muy bien del tema. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a cuidar que no se les afecte de manera indirecta ni directa, pero sí tenemos una misión bien clara. Sí, alejar la comida chatarra de nuestros niños. Es un tema complejo, porque también es parte de la propia responsabilidad como padres, como madres de familia, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, sí, la autoridad tal vez lo restringe o lo limita, por no decir que lo prohíbe, ¿no? Pero también como padre y madre de familia, decir, oye, ¿qué le estoy dando a mi chavo? Pensaba yo, por ejemplo, que es muy común que vayamos a las hamburguesas, ¿no? A esta cadena, porque hay los jueguitos y eso. Pero si le pensamos tantito de fondo, verdaderamente estamos llevando a nuestros chavos a algo sano, a algo positivo. Sí, exactamente. Eso es lo que tenemos que, tenemos que revisar. Es también una convicción de padres y madres de familia. Hay una propuesta también federal y que hemos promovido, y que hay el plato de la sana alimentación, o por ejemplo, el asunto del consumo del maíz y de las tortillas en Oaxaca. El año pasado me estaban cuestionando porque propuse que teníamos que alejar los oxxos de las escuelas y todo, por la calidad de las cosas que venden, y me decía, entonces, diputado, vamos a tener que prohibir los tamales y los tacos y las tlayudas en Oaxaca. Y yo le digo, a ver, primero, ese no es el tema. Segundo, está científicamente comprobado que un tamal es 200 veces menos perjudicial y aparte creo que no es que un empaquetado. O sea, no, pero te pongo este ejemplo para que veas hasta de dónde se retoman estos grandes consorcios para tratar de mantener su estatus en el sentido del consumo, ¿no? De verdad que es terrible. Yo en tribuna mencioné a antier, precisamente, que subí, les decía que como en otros países del mundo, las cafeterías que son públicas y son empresas privadas, no te venden más de 2 Coca-Colas cuando te sientas, por ejemplo, por restricción. Esto lo hacen en Asia, en algunos estados de Japón, ¿no? Como en otros países está prohibido ya el plástico de un solo uso. Ya está prohibido, totalmente prohibido. ¿No? Tú checas y te puedes meter a internet e investigar qué países son y ves que la distribución de agua, refrescos y todo ya no es en plástico. ¿Por qué seguimos permitiendo que en México nos traten como basurero? Yo sí les dije a mis compañeros, tenemos que hacer drásticamente los cambios, porque si no, ¿qué les vamos a heredar a las demás, a las generaciones? Tenemos que hacer algo diferente. ¿Y qué calidad de salud van a tener las nuevas generaciones? Exacto. Aparte de un sistema de salud colapsado y complicado como el que tenemos actualmente. Claro. En 10, 15, 20 años, que estos chavos sean adultos, ¿qué complicaciones vamos a tener? Y comentaste algo muy importante. Tienes mucha razón, que es responsabilidad de los adultos y tutores, de todos nosotros, ¿no? Nosotros como adultos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, efectivamente. Pero una cosa es muy diferente a que tú como adulto y todo
les des un producto de esa naturaleza, porque tú estás haciendo conciencia de hasta dónde y hasta cuándo, eso es una cosa, y otra cosa es que los niños que aún no tienen realmente conciencia, lo están consumiendo, se los puedan dar en la reja de la escuela. O se le puedan dar enfrente del Oxxo que existe cerca de la escuela. O sea, eso es muy diferente. Yo siempre tomo como ejemplo cuando se empezaron las prohibiciones a fumar, ¿lo recuerdas? Que incluso en los 70s y 80s, sí, era hasta común. en el hospital era natural encontrar a alguien fumando. Sí, si vemos algunas películas de esa época, está en el hospital, hasta, es nervioso el papá esperando está que van a hacer ver a fumando, su ¿no? hijo y está Ay, fumando y todo. sí, Eso era algo muy normal. Sí. Pero cuando empezaron las restricciones, claro que hubo contrapropuestas y propuestas, Claro. y claro que la industria estuvo golpeando, por decirlo así, ¿no? Pero finalmente llegamos a la conclusión que nos estábamos matando. Y hoy fíjate que las restricciones que tenemos con respecto al cigarro no nos hubiéramos imaginado para nada en los 80s. Y hoy, por ejemplo, ya está ahí en prohibición en los parques públicos. Ese ejemplo te lo pongo porque a veces lo vemos, dices, es que ¿cómo le vamos a hacer si es que estamos llenos de tiendas? Precisamente porque estamos yendo, yo creo que tenemos la obligación nosotros como congresistas, como diputados, a empezar a darle, te repito, a los municipios herramientas legales, leyes con dientes, como se dice, para que empecemos a normarlo. Si no, ¿cuándo vamos a iniciar de fondo a alejar la mala alimentación de nuestros hijos? ¿Nos permite unos comentarios del Adelante. público, Sí, claro, diputado? claro. Nos dicen, entonces hay que quitar todos los Oxxos, pero a nadie nos obligan a ir al Oxxo, nos dice el señor Eduardo del centro. Claro, claro, y tiene muchísima razón. Incluso en una ocasión una persona me decía, es que sí está terrible la proliferación. Le dije, es que te pongo ese ejemplo, nos están invadiendo de campañas de publicidad. Decía un amigo en broma, es que cuando se hay la cola muy larga en el Oxxo, no abren la otra caja, sino abren otro Oxxo. Me dice, o sea, le digo, es que así estamos, ¿pero por qué? Precisamente por el autoconsumo, y el compañero que mandó el mensaje tiene mucha razón. Probablemente nosotros podemos decir, es que hay que reeducar a nuestros adultos, a nosotros mismos, ¿no? Y todo. Sí, pero también hay una realidad, Guillermo. La verdad es que el mercado, la política de comercio neoliberal, ha hecho que esos productos sean mucho más cercanos y están al alcance de la gente que la alimentación sana. Eso es una realidad. Un estudio, insisto, en el poder del consumidor, que fue un dato muy terrible que noté, que la proliferación de ese tipo de tiendas, no nada más Oxxo, 7-Eleven y todo ese tipo de cadenas que venden en su 98% de productos procesados y ultraprocesados, lamentablemente están en los barrios, ciudades, colonias, municipios más pobres de las ciudades más importantes. Entonces, eso te arroja un dato. Entonces, de verdad que mi propuesta es tratar de acercar lo más posible a cumplir esta ley, pero siempre en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de Oaxaca. Creo que el interés superior, Guillermo, está por encima de cualquier otra empresa que tenga. Y te repito, la responsabilidad que recaiga en los tutores y padres, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para alejarnos de esos productos a nuestros niños. Diputado César Mateo Benítez, un comentario final para concluir esta charla. No, pues agradecerte, Guillermo, muy amable a tu auditorio, a todos los que participan contigo, de verdad los felicito. Y un último comentario, acabo de escuchar que el gobierno del estado ya anunció la prórroga para la verificación vehicular. Déjame decirte que nosotros también presentamos y pedimos que por favor atendiera un llamado de la sociedad, que estaban golpeados económicamente por las clausuras, las compras del ciclo escolar y todo, y parece nada, pero esos gastitos implican una afectación en la economía familiar, y nos estaban diciendo, oiga, diputado, ayúdenos para que se aplace un poquito el día. No es que no queramos cumplir con ello, porque sí debe ser una obligación, Así como la comida chatarra, el medio ambiente es fundamental, nos estamos acabando el mundo, entonces tenemos que cumplir con esas obligaciones, pero sí, ayúdenos para que haya prórroga de todo. Hicimos ese exhorto, digo, y qué bueno, yo felicito al Ejecutivo que esté asumiendo ese tipo de posturas, porque debemos ser muy responsables con el medio ambiente, pero también hay que ser solidarios con las familias oaxaqueñas. Muchísimas gracias, Guillermo, y espero que no sea la última ocasión. De verdad que este tema de la alimentación en nuestros niños y niñas y adolescentes es un tema de verdad muy importante y delicado. Y vamos a escuchar muchas críticas, pero creo que, te repito, el interés superior de este origen de esta ley está por encima de cualquier otra opinión en ese sentido. Diputado. Gracias, Guillermo. Bienvenido, como siempre, a Oaxaca Noticias. Al contrario, muchísimas gracias. Siga con nosotros, vamos.